Padre Celestial, en el día de hoy bendecimos este día, Señor, en el poderoso nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Y creemos, Señor, que tú nos hablas por medio de tu palabra, que nos enseñas el poder de tu palabra para transformar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes que han venido al servicio el día de hoy. Y quiero saludar también a aquellas personas que están viendo este video por nuestras redes, por YouTube y por los grupos de la cosecha virtual. Damos gloria a Dios en este día. Bueno, quiero contarles que el domingo pasado estuvimos hablando acerca del mensaje del ángel a las iglesias, ¿se acuerdan? Y dijimos que venía, uno de los reclamos era que había perdido su primer amor y venía a decir también la palabra que el Espíritu de Dios tenía siete manifestaciones. Hoy quiero que ahondemos un poquito en este tema y quiero que me acompañen a Isaías capítulo 11 versículo 2, que fue una de las escrituras que vimos en la sesión pasada. Y dice el versículo 2 de Isaías: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, y vea esto, y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Ahora, me quedé un poquito meditando en todo esto y quiero arrancar esta descripción de esas características del Espíritu de Dios. Y quiero hacerlo precisamente de atrás para adelante, porque me llama mucho la atención el versículo 3, donde dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que yo pueda entender diligentemente lo que es el temor de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas personas piensan que el temor de Jehová es miedo a Dios, ¿sí? Y hay personas que le tienen miedo a Dios, pero tienen poca vergüenza. Y tener temor de Jehová es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos, es tenerlo presente. Quiero que veamos algunas escrituras, vamos a hacer un recorrido por varias escrituras para definir bíblicamente lo que es el temor de Jehová. Entonces quiero que me acompañe. Nuestra primera escritura es Proverbios capítulo 8, vamos a ver si está aquí. Proverbios capítulo 8, y veamos lo que dice el versículo 13, 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Vea, tremendo eso que está hablando Dios aquí en su palabra. Entonces nos dice, número uno y muy importante, el temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal. Y la palabra aborrecer tiene dos interpretaciones. Una, amar menos que, o detestar de tajo. ¿Sí? Tiene esas dos interpretaciones. Pero aquí textualmente este aborrecer lo está dando como un desechar totalmente. Ahora, el problema es que nosotros hemos confundido muchas veces lo que significa el mal y lo hemos confundido con el placer. ¿Sí? Ahora, si el pecado no produjese placer, pues nadie pecaría, porque pues la verdad es que pecamos precisamente es porque el pecado es placentero y es delicioso. Si no, nadie lo haría. ¿Sí? Ahora, fíjese que esto se asemeja, yo les decía esta mañana, a una hamburguesa doble carne con tocineta, ¿sí? Con doble queso, con huevo frito por dentro. Y esa vaina huele riquísimo. Y usted se va a comer eso y si la carne está jugosita, pues es una vaina placentera. Si le supiera a jarabe de tutumo, pues nadie comería hamburguesa. ¿Están conmigo? Y precisamente ese deleite que nos produce es lo que nos lleva a lo contrario de aborrecer, anhelar. Lo contrario de aborrecer, generar esa empatía, ese amor, esa atracción. Ahora,
el Espíritu Santo lo que comienza a hacer en nosotros es una transformación en nuestro interior, de manera que podamos tener la fuerza para aborrecer aquellas cosas que nos producen a nosotros esa sensación de falso bienestar o de placer momentáneo. ¿Están conmigo? Ahora, hay un error en pensar que las cosas de Dios son aburridas, que son lentas, es un error. Porque nosotros podemos deleitarnos en Dios y en su presencia, y también podemos deleitarnos en las cosas naturales. Ojo, no hay que hacer una diferencia entre las cosas del mundo y las cosas naturales. Hay cosas que son naturales. ¿Comer es natural? Sí, por supuesto. Deleites en comer. Pero hay una escritura que dice que cuando ya usted está saciado, más bien se ponga un cuchillo en la garganta para no comer más. ¿Por qué? Porque de ahí pasa a la exageración y a la gula. El placer, por ejemplo, uno de los más grandes placeres es el placer sexual, y en el que más personas tienen problemas. O bueno, tenemos, dice la cartilla. El punto es que necesitamos saber que hay un marco en donde ese placer está bien. Dice la escritura, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguno. Y es allí donde comienza el Espíritu Santo en nosotros, por medio del temor a Jehová, a saber hasta dónde no me puedo dejar dominar. Porque es una línea muy delgadita en la que muchas personas caen. ¿Están conmigo? Y mencionaba esta mañana el pecado de Adán y el pecado de David. Adán se encuentra que su mujer ha consumido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, él sabe que ella va a ser sacada del huerto del Edén. El más grande pecado de Adán no es solamente anhelar conocer el bien y el mal, sino saber que se va a separar de Eva. Y él ya tiene una unión con ella, ya se han unido, ya la ama entrañablemente, pero aborrece a Dios porque ama más a su mujer. Y ese es el más grande pecado de Adán. Ahora, aquí el punto es que el temor de Jehová, ¿él le tenía temor a Dios? Sí, él le tenía temor a Dios. Pero hay un punto en donde el amor a ella, la pasión que ella le despierta, llega a ser más grande que ese mismo temor de Dios. Significa que nosotros podemos llegar en algún momento a perder el temor de Dios. Y aquí es donde viene una cosa que es también tremenda. David tenía temor de Dios. David sabía lo que era estar en la presencia de Dios. Ahorita que esto está aquí como molestando. David sabía lo que significa estar en la presencia de Dios, pero hay un momento en donde está en la azotea y ve a aquella mujer y el temor de Dios se disipa porque crece más la pasión. Significa que el temor de Dios es algo en donde necesitamos ser continuamente edificados y que necesitamos permanecer en el temor de Dios. Ahora, David cae y viene aquí una filosofía que es del diablo y del mundo. Untaba el dedo, untaba la mano. O sea, ya la embarra con ella, ahora sigamos la embarrando. Y es el pensamiento que David tiene en ese momento. ¿Por qué? Porque se disipó en su corazón el temor y la conciencia de que Dios está. Y es algo que tú y yo no podemos permitir. ¿Aló? Ahora, sigamos viendo algunas escrituras. Acompáñenme, por favor, a Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Ah, no, mentiras. Proverbios 10, 27 primero. Proverbios 10, 27. Dice, vamos a ver algunas de las cosas que traen consigo el temor de Dios. Ya sabemos que la falta de temor de Dios produce pecado o nos lleva o nos introduce a una situación de pecado. Y ya sabemos que todo pecado tiene su consecuencia. La consecuencia del pecado de Adán, ¿cuál fue? Lo sacaron del huerto del Edén, ¿cierto? Y quedó destituido de la gloria de Dios. Esa fue la consecuencia. Y luego hay otras consecuencias también. Trabajar con el sudor de su frente, ¿cierto? Hay otras consecuencias que están allí en Génesis 3. Pero
El pecado tiene consecuencias. Diga conmigo, el pecado tiene consecuencias. Pero el temor de Dios tiene beneficios. ¿Aló? ¿Tiene qué cosa? Miren uno de los primeros beneficios que tiene el temor de Dios. Aumentarán los días. Más los años de los impíos serán acortados. Cuando está diciendo aquí aumentarán los días, tiene que ver con que los días, es decir, va a vivir más tiempo, pero va a vivir más tiempo en bendición. Veámoslo en Proverbios, ahora sí, 22:4. Entonces, primer beneficio, más días. Segundo beneficio, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oiga, eso está tremendo. Miren lo tremendo que está diciendo aquí la escritura. Riquezas, honra y vida son remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, está diciendo, número uno, me van a dar días largos, me van a dar días maravillosos, pero en medio de esos días voy a tener una de las cosas que la gente más le pide a Dios: provisión. Usted se pone a analizar las oraciones de las personas y: Señor, dame. Señor, necesito pagar. Señor, necesito hacer. Señor, quiero cambiar de carro. Señor, necesito una casa propia. Señor, provéeme para el estudio de mis hijos. Dios mío, se me pelaron los zapatos. ¿Están conmigo? Y una de las mayores cosas que la gente pide, pero aquí nos está diciendo que una de las remuneraciones, de la recompensa del temor de Dios son las riquezas. O sea que hay un punto en donde si tú estás lleno del temor de Dios, ni siquiera vas a tener que pedir, porque es un resultado. ¿Aló? Dígale que es atrás suyo: la riqueza y la bendición son resultado de temerle a Dios. La riqueza y la bendición son un resultado del temerle a Dios. Pero mire lo que está diciendo: riquezas. La siguiente cosa que nos afana es la honra. El que dirán de mí, el que piensa la gente. Y está diciendo que también es una recompensa. Pero no solamente esto, vida. Ahora, la palabra vida aquí, en esta escritura, oiga bien lo que le voy a decir, esa palabrita vida realmente quiere decir la vida que Dios quiere que tú tengas. La calidad de vida, una vida de bienestar sobre ti. De eso es lo que está hablando allí la escritura. Entonces, primera recompensa, ¿cuál era? Días largos. Segunda recompensa, ¿cuál era? La riquezas, honra y vida. Ahora, sigamos la siguiente. Salmo capítulo 34. Déjenme ver porque aquí como que me perdí. El libro de los Salmos, capítulo... ¿qué dije? ¿Y cómo era? Ya llegué. Dice, a ver, 34, versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta ¿a quiénes? A los que le temen. Ahora, una característica de una persona que teme a Dios es que el que teme a Dios busca a Dios, es un buscador de Dios. Y esta es una de las grandes diferencias, porque les decía al principio que el temor a Dios es tenerlo en cuenta en todo y tenerlo presente. Para eso usted tiene que buscarlo. Ahora, hay personas que todo el día están con Dios en su boca, ¿sí? Pero que no lo buscan. Y hay personas que tienen como muletilla decir: bendito Dios, Dios quiera, Dios permita, Dios mediante, Dios nos guarde, Dios lo oiga. Y se convierten, el famoso: ay Dios mío, Dios lo bendiga. Y todo el día tienen a Dios en su boca, pero no lo buscan. ¿Aló? Estamos dentro del desarrollo de este tema y hay una cosa que es muy importante, y es que los que le buscan, miren lo que dice el versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, así como usted y yo, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta
¿De qué? Pero a ver, ¿cómo es que dice? No tendrán falta de... Se me perdió ahora. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún ¿qué? De ningún bien. Ahora, volvamos. Está diciendo, número 1, largos días. Número 2, riqueza, honra y vida. Número 3, no nos hará falta nada, sobre todo ningún bien. Y cuando aquí está hablando de ningún bien, está hablando de cosas tangenciales, está hablando de cosas que nosotros podemos ver, que podemos tocar: ropa, vestido, sustento. ¿Aló? Pero también está hablando de intangibles, de paz, de tranquilidad, de gozo, de inteligencia, de sabiduría y de otras cosas que vamos a ver adelante. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 112. Libro de los Salmos. Ahora no puedo. ¿Qué pasó? Libro de los Salmos, capítulo 112, y vemos el versículo 1. Libro de los Salmos 112, 1. Dice: bienaventurado, ya hemos dicho muchas veces que la palabra bienaventurado significa 1000 veces feliz o 1000 veces bendecido o muy feliz, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Miren lo que está diciendo: su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Ahora miren lo que está diciendo: mis hijos serán poderosos. ¿Aló? Tremendo. ¿Como resultado de qué? De temer a Dios. Pero además de eso está diciendo que mi generación será bendita y, de nuevo, bienes y riquezas. O sea que no es solamente para mí, sino para los que me rodean. Ay, bendito. Ahora quiero que vayamos al Salmo 45. Perdón, 145. Salmo 145 y veamos el versículo 19. Ha manifestado sus palabras. No, estoy en el 147, perdón. Es el 145 y estaba en el 147. 145, 19, dice la escritura: cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Veamos lo que dice el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es decir, Dios escucha a todo el mundo. Pero a los que le temen, les cumplirá los deseos. Ojo, no está diciendo las peticiones. No está diciendo las peticiones. Está diciendo los deseos. ¿Sabes que hay cosas que tú deseas, pero que nunca pides? Hay cosas que han estado allí en tu corazón por tiempo y tú deseas algo y tú deseas allá muy internamente, pero nunca lo pides. Y está diciendo, ahora no solamente va a tener falta de ningún bien, no va a tener falta de ningún bien, sino que ahora Dios también va a cumplir sus deseos. ¿Aló? Pero aquí esta palabra deseos también incluye lo que te produce placer. Ahora, el temor de Jehová me debe llevar a mí a aborrecer lo malo, pero me está diciendo que Él quiere suplir lo que a mí me gusta, lo que yo deseo y lo que a mí me genera placer, porque salgamos de un paradigma. No significa que los placeres sean malos. Son malos los placeres desordenados. ¿Aló? Pero dentro del orden de Dios, los placeres caben. ¿Están conmigo? Hay un placer que a veces nosotros tenemos y es un deseo, por ejemplo, de disfrutar un momento, de estar divertidos, y es lo que hacíamos antes cuando íbamos a las rumbas, a las fiestas. Bueno, ese placer también lo podemos tener en comunidad.
pero dentro del marco de Dios. ¿Aló? Donde dice la Escritura que no nos emborrachemos. ¿Aló? Que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios. Lo mismo sucede con el placer sexual y con todos los otros placeres que tienen un marco en donde debemos diferenciar qué es el mal y qué hasta dónde es el placer. Dice, vuelvo a la Escritura, 1 Corintios 6, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y el Espíritu Santo nos comienza a dar la sabiduría y el entendimiento para discernir y entender cuándo es algo malo y cuándo sí lo puedo disfrutar. ¿Aló? Ahora bien, para eso necesitamos madurez. Pero veamos lo que dice. ¿Dónde nos quedamos? En el 145, ¿cierto? Quiero que veamos el Salmo 147, versículo 11. Yo les dije que íbamos a tener varias escrituras y todavía faltan. 147. Versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. ¿Usted se imagina realmente lo que significa que Dios se complazca de usted? Esto en parte significa que Dios va a estar orgulloso de usted. ¿Y sabe qué significa eso? Que el poder de Dios va a poder manifestarse, valga la redundancia, ¿sí?, sobre su vida. Miren lo que pasó con Jesús. Jesús se bautiza en obediencia, ¿sí? El bautismo, recuerden que es para el perdón de los pecados, y él está allí por la iniquidad de sus padres, no por el pecado propio, porque no lo había cometido, pero se bautiza y cuando lo hace, se abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo ¿qué? Complacencia. Inmediatamente, ojo, inmediatamente dice la Escritura que vino el Espíritu Santo de Dios sobre él. Cuando Dios se complace en ti, el poder de Dios puede manifestarse sobre tu vida. Ahora bien, después de esto, Jesús comenzó a hacer milagros. Y Dios tiene cosas gloriosas, Dios tiene cosas maravillosas para manifestar sobre tu vida, pero es necesario que primero Él esté complacido contigo. Cuando Dios se complace y habla bien de ti, ojo, 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 porque bendecir es hablar bien. Y lo que hizo el Padre fue hablar bien de Jesús. Entonces el Espíritu Santo de Dios se manifestó. Algunas personas están esperando que cosas gloriosas se desarrollen sobre su vida, pero lo que pasa es que Dios no está complacido. ¿Y sabe por qué? Por el comportamiento. Por el comportamiento. Ahora, usted obedezca, usted complazca, usted tema a Dios, Dios va a hablar bien de usted. Y entonces el poder de Dios va a manifestarse sobre su vida. Uy, yo esperaba un mejor amén ahí, pero los perdono. El poder de Dios está ahí disponible para manifestarse sobre ti. Ojo, no solamente los beneficios de temer a Dios, sino que la manifestación misma del Dios vivo va a estar sobre ti cuando tú lo complaces. Miren lo que dice la Escritura. Oiga, cosa poderosa dice acá. Mire, ¿dónde estamos? Ah, no, esta no es la Escritura. Me pasé a otra Escritura. 147. Y quiero leer desde el versículo 11. No, desde el 10. Mira lo que está diciendo. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Es decir, Dios no se complace en que tú seas pilo, en que tú cantes bien, en que tú cantes bonito, en que toques un instrumento musical. Ni siquiera se complace en que tú prediques bien. ¿No? No se complace sino en que
tú le temas. Y esto, reitero, no es miedo, es tenerlo en cuenta, tenerlo presente y querer complacerlo. Obediencia. Y cuando tú aprendes a temer a Dios, cosas tremendas suceden. Mira lo que dice la oración 11. Se complacen los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén, alaba al Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Mira lo que está diciendo. ¿Qué palabra debe salir de Dios hacia nosotros? Sino, este es mi hijo en el que estoy complacido. Oiga, qué bueno que de verdad Dios pueda bien decir de nosotros. Lo escuché a Teo González. Bien decir. Oiga, qué bueno que Dios pueda decir verdaderamente, me regocijo en Gloria, me regocijo en Jorge Armando, porque me teme. Pero esto necesitamos desarrollarlo diariamente. Porque así como Adán, así como David, así como el mismo Pedro del cual hablamos la vez pasada, en algún momento flaquearon. Pablo nos dice, el que esté fuerte, mire que no caiga. Y todos los días debemos ser conscientes de ese temor de Dios, que no es solamente tenerlo en nuestra boca, sino poder manifestar que realmente lo tenemos a Él en el primer lugar. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra. Quiero pedirte, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que continúes hablando a nuestro corazón, que continúes hablando a nuestra vida por medio de tu bendita palabra. Enséñanos, Señor, y haznos entender diligentemente lo que es el temor tuyo, lo que es estar agradándote siempre, Señor. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. A ti te damos gracias, a ti te damos gloria y honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo soy Carlos Saavedra y esa es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Dios te bendiga.